vengo a hablaros de Trendsetter. No voy a hablar del típico Trendsetter. Cuando buscas en Google Trendsetter te sale una de estas imágenes. Es el muñeco oficial de Lego para Trendsetter. Una rubia rica. Tampoco voy a hablar de las fotos que le hacéis a vuestra comida, que a nadie le importa, yo también las hago. Ni de setas típicas o alucinógenas, etc. Bueno, yo soy Luis Ascorbe, trabajo en Wallapop, en el equipo iOS, y además organizo una conferencia llamada NS Spain en La Rioja. ¿Quién conoce eso? De aquí nadie, ¿no? Nadie. No he oído hablar. No recuerdo. No recuerdo haber asistido. No recuerdo. El emoji de la copa de... Yo tampoco. Bueno, esta charla lo que pretende es... Joder, los colores se ven de pena. Lo que pretende es hablar un poco sobre un par de charlas que también vi ayer de Alberto Vallano y Hugo Matilla. Entonces es como un poco el counterpart de esas dos. Me gustaría hacer un símil con nuestro fontanero favorito. Digamos que Mario es vuestra aplicación, ¿vale? Entonces cuando a vuestra aplicación pues le dais un setón, todos sabéis lo que pasa, ¿no? Después, que se convierte en Super Saiyan. No, se hace tocha, se hace grande. Me gustaría poneros un ejemplo. Digamos que tenéis un API Client y este API Client por debajo utiliza un framework, una librería, lo que sea que estéis usando, ¿vale? Y entonces, por supuesto, os parece una puta mierda y decidís que es buena idea crear otro API Client y meterle un framework a ese API Client por debajo, ¿vale? Simplemente porque es cool. Lo de monas lo tenía antes de venir aquí. Os voy a poner otro ejemplo. Digamos que tenéis una forma de handlear errores, ¿vale? Con errores sin out. Y queréis hacer throws de los errores con exceptions. En Android estáis acostumbrados. Tiráis exceptions como eventos. O digamos que tenéis un evento para hacer algo, para localizar algo, ¿vale? Pero entonces encontráis otro evento que hace lo mismo, encontráis otro evento que hace lo mismo, encontráis otra función que hace lo mismo, ¿vale? Todo esto son ejemplos de setas que tenéis que vais metiendo en la app. O digamos que tenéis un componente, creáis una clase y os creáis otro componente porque o bien no teníais ni idea de que el primer componente estaba ahí, o bien porque tenéis que salir rápido a producción y tenéis que hacer una ñapa o lo que sea, ¿vale? Muy bien, pero ¿de qué va todo esto? Porque aunque las cosas sean obvias, a veces no lo son. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en el caso de tener un API Client? Porque digamos que las setas al final no son algo malo, pueden ser buenas. Al final todos queremos mejorar la aplicación, ¿vale? Pero hay que saber que cuando estéis creando legacy code o cuando estéis intentando mejorar las cosas para bien. En este caso lo que podríamos haber hecho es tener dos API Clients, ¿vale? Y utilizar el mismo framework. Y si digamos que la interfaz de ese framework no es la que os mola, pues le metéis un wrapper y ya está. O en el caso de los errores, ¿vale? Pues pensad muy bien en cómo queréis llevar el handling de errores en vuestra app y intentar hablar con vuestro equipo para llevarlo de alguna forma. Podéis incluso utilizar Result, que es para handlear eventos de success o failure. En success pues te puede traer un Swiftbook, en failure te puede traer un Scalabook. En el caso de tener muchas funciones para hacer lo mismo,
Podríais tratar, no sé, de marcarlas como deprecadas otras o directamente eliminar ese código. O en el caso de crearte nuevos componentes, lo mejor que podéis hacer es hablar con vuestro equipo o intentar ser más duros en las code reviews o mirar docs y como último paso estaría mirar el código. Algo que quiero hacer bastante hincapié es en cuando todo esto se vuelve tóxico. Empieza a decir que esto es una mierda, que todo lo hacemos de culo, que todo está fatal, empiezas a hacer eso a tus compañeros, a todo el mundo. Y eso es lo peor. Cuando pase esto, decirle a esa persona que está siendo tóxica. A mí me gustaría que alguien me dijese que si soy tóxico o no. Preferiblemente antes de que me despidan. Y eso es todo. Sacad vuestras apps con setas que os hagan volar o incluso que os monten en un Yoshi. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Estoy buscando gente en las fotos. ¿Sí? Hay mucha gente. ¿Tenéis muchas setas en el código de Wallapop? Bueno, el ejemplo de API Client, se da la mierda esto. El ejemplo de API Client, bueno, me ha preguntado si tenemos muchas setas en Wallapop. El ejemplo de API Client es uno de ellos. En un momento dado, pues dijimos vamos a hacer el API Client nuevo, ¿vale? Lo hicimos en Swift. Y para ello, obviamente, usamos otro framework, porque molaba más. Y entonces ahora tenemos 2 API Clients con 2 frameworks en la app. Ya quedan pocos endpoints que migrar a nuevo API Client, pero bueno, hemos estado un año con dos frameworks y 2 API Clients. Cuando alguien viene con una seta o con algún hype al proyecto, ¿qué proceso seguís para decidir si tomáis la seta o la dejáis? ¿Hay algún proceso, reunís en equipo, evaluáis la seta y decidís o cómo lo soléis hacer? Bueno, lo que hacemos es, hacemos una weekly todas las semanas, ¿vale? Y tenemos una lista en Wunderlist en la que cualquier miembro del equipo puede meter algo en esa lista. Luego cuando hacemos la weekly vamos por la lista comentando cada cosa que se ha puesto, ¿vale? Nos ponemos un timebox de 10 minutos y discutimos entre todo el equipo qué deberíamos hacer con eso. Sí, sí. Por ejemplo, hace poco estuvimos discutiendo si sería buena idea acoplar todo nuestro código a RX o no. Me imagino que decidisteis que sí, ¿no? Por supuesto. Con su propio API client. Padrino hace check. Aquí no. Mientras sea Objective y yo entro ahí, ¿eh? ¿Y acciones? O sea, por ejemplo, tenéis esa meeting, decidís algo y cómo se hace la acción. O sea, porque hablar es fácil, ¿no? Hay que codificar. Eso es. Saca el cronómetro la misma. Hacemos como proposals de cosas. Entonces decimos cuáles son las 2 opciones que tenemos, ¿no? Para algo. Intentamos limitar las 2 opciones y intentamos crear una proposal para la siguiente semana y revisarla antes de que llegue para que todo el equipo pueda hablar cuál de las 2 sería la mejor solución dentro de la aplicación. Oye, ¿Sí? ¿alguna lección aprendida de haber gestionado tantas setas? Por ejemplo, imagínate que 2 API clients no os gusta que sobrevivan las 2 a la vez y entonces decidir que se abre una branch donde hasta que no se haya eliminado una no se empieza a utilizar la otra. O sea, evitar que llegue hasta a más de 2 API clients. Algo aprendido del estilo. Bueno, sí, ahora lo que haría sería eso. Intentaría hacerlo así. Nosotros lo que teníamos era FNetworking, ¿vale? El API Client antiguo estaba en Objective-C y por debajo utilizaba FNetworking.
y entonces creamos un nuevo API Client en Swift, nos basamos en una librería llamada Moya y pusimos un framework distinto que es Alamo Fire. Y bueno, ahora lo que haría sería hacer un wrapper por encima de FNetworking y utilizarlo en el nuevo API Client. O al contrario, meter Alamo Fire quizás y hacer un wrapper hacia UTC. ¿Y gestionáis tickets, por ejemplo, os dais cuenta de que tenéis muchos métodos similares? ¿Os pueden dar tiempo para estos datos de lo habéis visto de decir, oye, tenemos que dedicar X tiempo durante este tiempo, empezar a actualizar y empezar a Sí, teníamos un cacao bastante tocho en la parte del chat, porque bueno, Wallapop funciona con XMPP. Entonces, por debajo está XMPP Framework y handleábamos todo tirando con una máquina de estados, ¿vale? Entonces era un caos a veces debugar eso porque no sabías por dónde te estaba entrando el framework. Y lo que hicimos fue, está el módulo de chat, ¿vale? Y dentro del módulo está la parte de XMPP y la parte de persistencia, que la tenemos en Coreata. Entonces hicimos un plan en cómo refactorizar todo ese módulo, ¿vale? Para intentar dejarlo mucho más limpio, mucho más claro desde dónde están viniendo todos los eventos. Y decidimos enfocarnos solamente en XMPP y darle 3 semanas para ello. Al final nos quedamos, creo que nos pasamos un poco, pero bueno, intentas estimarlo lo mejor posible y si explicas cuál es el problema y intentas hacer un plan de cómo arreglar las cosas, sueles tener tiempo para mejorarlo todo. Bueno, una pregunta. No sé exactamente muy bien cómo estáis organizados en Wallapop, pero ese tipo de, si tenéis algún equipo que se dedique más a cosas de plataforma más que a hacer productos, ese equipo no es como el que debería meter muchas de estas mierdas. Claro, quiero decir, un nuevo API Client, entiendo que si hago una nueva feature, yo qué sé, hago una nueva pantalla, pues no me voy a meter a poner un API Client ahí. Pero a lo mejor si hay un equipo que está intentando mejorar la plataforma sobre la que los demás trabajan, es más normal que tengan ese tipo de proyectos. Y es más normal que también lo sepan o puedan hacer el schedule de todo eso, o sea, organizarse, digamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo estáis organizados? La pregunta es, ¿cómo estáis organizados? Y si tenéis esa organización que te digo, los equipos de producto meten muchas setas. Bueno, en Wallapop trabajamos en squads, equipos multidisciplinares, y entonces bueno, tenemos en un equipo, por ejemplo, un Android, un iOS, un backend, un diseñador, un product owner asignado. Sí que es verdad que cuando trabajas en producto, sobre todo cuando tienes que cumplir deadlines muy acotadas, sueles crear legacy, pero lo que intentamos hacer es iterar sobre ello. Es el mismo equipo el que lo tiene que hacer, tiene que en los groomings, ¿vale? Intentar planear tareas de refactoring sobre el código que han creado para intentar mejorarlo. Básicamente así es como intentamos solucionarlo. Al final no puedes evitar meter setas en la... Hay millones de cosas, todo lo hacemos, es inevitable, pero la cuestión es que tú te tienes que forzar a iterar sobre ello, porque si lo único que haces es meter toda esta mierda, al final la aplicación se vuelve un monstruo inmantenible. ¿Alguna seta con nombre propio con la que hayáis tenido especialmente mala experiencia? Peter, ¿la paso por ahí? Pues no recuerdo ahora si... Yo creo que la peor fue la del API Client. Ha sido la más jodida. ¿Febi? En mi experiencia, las setas más complicadas son aquellas que cambian tu forma de programar. Reactive, por ejemplo. ¿Habéis tenido alguna experiencia con un tipo de seta similar? En el sentido de que os ha cambiado la forma de programar en el proyecto. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Bueno, antes comenté que habíamos estado mirando si metíamos RX o no, ¿verdad? Obviamente dijimos que sí, porque somos unos hipsters, no como en Plex. Y... Old school.
Y entonces lo que vamos a tener que hacer es, bueno, ahora mismo todo nuestra sincronía la manejamos con Deferred. Entonces vamos a tener que cambiarlo todo por Observables y a ver qué tal. Hemos creado una especie de wrappers de Deferred a RX, ¿vale? Y todo lo nuevo irá con RX y iremos cambiando el resto de cosas. Preguntaba porque lo que he escuchado en varias empresas y nosotros también hemos sufrido eso, RX es complicado. Entonces, no sé si habéis hablado con otras empresas, cómo ha sido para ellos el hecho de que RX haya cambiado la forma en que programan y cómo lo han sufrido. Porque creo que RX, si tiene algo malo, es eso, que de repente cambias tu forma de programar. Entonces, habéis hablado con otras empresas. ¿Qué os ha decidido llevar el proyecto a RX? Bueno, nos hemos decidido porque al final RX es como Deferred, pero vitaminado, ¿vale? Nos da bastantes cosas que son bastante potentes y bueno, son bastante handys. Entonces, ya que tenemos Deferred, ¿por qué no usar RX? Sí que lo vamos a limitar bastante en cómo lo vamos a usar, porque al final no queremos meterlo en todas partes, porque quizás dentro de un año estoy dando una charla de cómo quitar RX de tu aplicación. Pero una pregunta, tío, que yo qué sé, es que veo mucho odio con el tema de RX y yo creo que han debido morir muchos niños pequeños. La versión de Objective-C o de Swift o la que vayáis a usar no tiene adaptadores de otros modelos de asincronía, porque el de .NET tiene adaptadores de todos los modos de asincronía. Tú no tienes por qué meter las APIs para usar los operadores de Reactive, no tienes por qué hacer eso. Es que no hace falta. ¿Sabes? Hay conversores de modelos de asincronía que es añadir un método más. Y así no te comes todo el overhead de cambiar tus API, no tienes por qué cambiar tus API. Si son un modelo más rico de asincronía, puedes modelar un modelo menos rico de asincronía. No tienes que cambiar las API. ¿Sabes? No sé, a lo mejor que la implementación de ese lenguaje no tiene esos operadores, pero vamos. El problema es que lo que pasa es que la gente cuando mete RX hace que todos sus métodos de vuelo observable a todo el nivel. No cogen la sincronía y la ejecutan. Pero al final es que imagínate que tú tienes Future en tu lenguaje y dices, hostia, RX me gustan los operadores. Guay. RX tiene un conversor y si no lo tienes, fácil hacerlo, de tu Future a un observable, porque un observable es un superconjunto de un El problema es que tú estás metiendo una librería que mete una overhead, y es como, ya que la he metido, la voy a usar. Claro, pero ya que tengo RX, la voy a hacer que todo sea las activo. APIs de tu Porque tienes un martillo y todo te parece un clavo. Es que, no sé, tío. Yo no voy a decir nada. Aprendo a CT, no me salen bien, los T son una mierda. Bueno, aprenda a CT. Vale, Rafa, joder. Me cago en la puta. Con lo fácil que es hacer Windows Phone. Nada más. ¿Has dicho que no teníais equipo de core o de platform? ¿No tenéis? Sí tenemos. Yo estoy en ese equipo. Bueno, no es core, lo llamamos integration y nos encargamos de preparar las releases, ¿vale? Bueno, más que de prepararlas, nos encargamos de organizarlas, ¿vale? Bueno, hacemos trencitos. En plan, cada 3 semanas pasa el tren, pilla lo que haya en develop. Y estamos durante los días que sean pues testeando con QA, que todo está bien. Y lo que nos tenemos que encargar es que todos los bugs que vayan haciendo, bueno, poniendo en Jira o lo que sea, se los vamos asignando a los equipos o los vamos pillando nosotros si son de carácter general a nivel transversal en la plataforma. Yo no soy muy fan de los squads, ¿vale? Porque Soy más del Suicide. lo que veo es que es ahí donde se meten más setas, ¿no? Que haya diferentes equipos de productos aislados, cada uno va añadiendo lo suyo y la comunicación es un poco aislada. Y creo que es la fuente más de setas. Y si falta un equipo grande de platform o de core que revise las integraciones y tal, y que sepa decirle a un equipo, no, en el otro equipo ya hice una librería que la podéis usar y no me metáis otra. Y a ver cómo gestionáis eso de ser squads y que creo que es de donde vienen todas las setas, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con eso, pero lo que intentamos hacer es coordinarnos cada semana. Intentamos compartir con el resto del equipo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, joder, si vas a hacer si tienes una nueva pantalla con una search bar y sabes que en la aplicación seguramente haya otra,
y eres nuevo, pues intenta preguntar a ver si ya está ese componente creado o no. Otra cosa que hacemos es, como comenté antes, los equipos de producto son los que se encargan de iterar sobre las cosas que ellos mismos crean. Entonces, aunque tú hayas tenido un mes para crear una nueva pantalla de filtros, por ejemplo, luego tendrás que iterar sobre ella para mejorarla, para dejarla, o sea, como debería más o menos quedar desde un principio. Bueno, nosotros estamos divididos por producto, bueno, por partes de la aplicación también, ¿vale? Y lo que nos ha pasado alguna vez es que tenemos una librería de UI, claramente para compartir muchos componentes visuales. Entonces, pues cada sección siempre se hace alguna custom view, algún componente visual más especial para su sección, ¿no? Y de golpe llega otro equipo en otra sección de la aplicación, ve tu componente y lo utiliza. Y eso no es... Ahí, claro, cuando esto pasa, siempre tiene que haber un equipo detrás para avisarle, no puedes utilizar el componente de esa sección sin antes moverlo a la librería, porque ya es compartido entre dos partes, entre dos equipos diferentes y tal. Entonces este control es el que creo que siempre es muy necesario. Pero ahí os falta un poco más de comunicación también, ¿no? No tiene por qué haber un equipo que se dedica a eso. Bueno, con que vosotros mismos habléis entre vosotros y... En ese caso preguntaron, ¿hay algún componente que me sirva para esto? Y le dijimos, bien, en Jobs, en mi sección yo hice este componente visual, míratelo. O sea que después faltó que si lo iba a utilizarlo, moviese a la librería común y... Sobre todo si tenemos freelance, que eso van pasando cada 3 meses, gente distinta y hay que explicarlo otra vez. A veces, bastante. Sí. De lo último que has dicho de decirle a alguien que es tóxico, ¿tú has visto la situación de tener que decirle a alguien, tío, eres tóxico y tienes que cambiar o te vas? Haciendo un poco con lo que dices, de que me lo digan antes de que me vaya, ¿no? Que me echen. O sea, ¿te ha pasado a ti? Bueno, sí, tuve una experiencia un poco similar. Lo que pasa es que no veía como claramente que esa persona estaba siendo tóxica, porque yo también me estaba convirtiendo de alguna manera en alguien tóxico. Entonces era como yo estaba de acuerdo con las cosas que él estaba diciendo, ¿vale? Sí que es verdad que me hubiese gustado que alguien externo hubiese dicho, joder, estáis equivocados, ¿no? Aunque es muy difícil, porque cuando tú estás convencido de algo y viene otra persona y te dice, eso no es así, ¿no? Es muy difícil cambiar el mindset de alguien. Sinceramente no tengo ni idea de cómo hay que llevar esas situaciones. Entonces, en lugar de cómo lo harías tú, ¿cómo crees que alguien podría verte a ti influenciado para darte cuenta? ¿Qué pasó? Si alguien lo hizo, ¿cómo... Qué frase más complicada. Porque los vecinos... Oye, yo creo que en ese aspecto la transparencia es clave. O sea, si viene alguien y te habla de una manera transparente cómo están pasando las cosas, por qué algo no es posible hacerse o por qué algo se debe hacer, sueles tener la capacidad de entender bastante bien por qué te han dicho que sí o que no a algo. ¿Has despedido? También es importante, yo creo que también es importante hablar, principalmente, porque en una empresa hay muchas veces que las cosas negativas se hablan muy fácilmente, pero las positivas no. Entonces hay veces que tal vez tienes que sentarte con todo el equipo y no solamente comentar las cosas negativas, sino comentar también las cosas positivas que hagan un poco que digas, joder, pues si hay cosas que hacemos bien, ¿por qué no intentamos mejorar en lugar de solamente estar criticando? Porque al final, si solo criticamos, pues al final se genera una nube, un nubarrón alrededor que solamente vemos las cosas negativas. Y para mí es muy importante que el equipo esté motivado y que el equipo sepa que se quieren hacer las cosas bien. ¿Que hay cosas mal? Por supuesto. ¿Que la vamos a cagar? Seguro. Pero por lo menos saber que todos queremos hacer las cosas bien. Y hay veces que eso se pierde. Entonces para mí es muy importante hablar con el equipo y que el equipo hable contigo. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, una cosa que hacemos, por ejemplo, en las pull requests, intentamos no solamente decir las cosas como que está mal, ¿no? Pero intentar decir lo que, joder, has hecho de puta madre.
igual nosotros también tenemos que, por cada crítica, una propuesta. Sí. ¿Hasta qué punto cuando sale una seta así, pues por ejemplo lo del API Client, que puede suponer un problema a nivel de negocio, hasta qué punto comunicáis eso a las capas de arriba o lo gestionáis todos vosotros? Y decidís vosotros y ponemos aquí la nueva librería y si esto nos lleva a perder tiempo de producto, pues haber estudiado. ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, supongo que es cuando afecta a nivel de negocio de producto, cuando tenemos que informar sobre ello. En este caso no fue así. Digamos que no hubo ningún problema por tener dos frameworks distintos dentro de la app. ¿Y con RX no prevéis así ninguna pérdida así de tiempo brutal? No sé, yo pregunto. Tú estás muy viejo ya. Yo solamente modifico el runtime con JavaScript, pero por lo demás estoy muy viejo, sí. No sé. Pues no lo sé, supongo que lo iremos viendo durante este año, a ver cómo va. De todas formas vamos haciendo pequeñas pruebas en plan, vamos a poner RX solamente en esta capa, del Interactual Presenter, por ejemplo, o vamos a hacerlo de arriba hasta abajo con una nueva feature muy pequeña, ¿vale? Y vamos probando y ver si nos sentimos cómodos con esas implementaciones. Pero vamos, que a management que les den, ¿no? Bueno, lo veis bien acotado y no hace falta... En las weeklies tenemos bueno, el VP de ingeniería y el CTO vienen a las weeklies. Entonces están informados de todas las decisiones que vamos tomando cada semana. Sí, sí. Pero al final son decisiones nuestras. Pero ¿saben ellos la implicación que tiene todo eso y las consecuencias que va a tener? ¿O no, dicen RX Java como si me dicen usamos retrofit? Es que no lo sabemos ni nosotros. No. ¿Cómo vais a hacer? O sea, ¿vais a poneros a meter RX en vuestro proyecto o tenéis algún plan de acción de vamos a darnos 2 semanas de estudiar un poquillo cada uno por su lado? Sí, bueno, como comentaba ahora a Padrino, lo que estamos haciendo es meterlo en pequeñas dosis, ¿no? Ahora mismo lo tenemos simplemente en una conexión entre Interactive y Presenter y ahora estamos haciendo una pequeña feature que va desde la capa de abajo del API Client hasta arriba. ¿Y lo usáis para aprender también? ¿O como...? ¿Cómo para aprender? Para aprender RX Java, por entiendo, o sea, no sé el conocimiento que tenéis, pero estáis usando parte del desarrollo del producto en aprender a usar RX Java. Sí, digamos que sí. Hay un miembro del equipo que bueno, tiene bastante experiencia con RX y bueno, los demás estamos intentando aprender y ponernos al día. Eso es, sí. Eso también ha ayudado a tomar una decisión de sí. Bueno, pues muchas gracias.